Quiero invitarles, hermanos, a traer una reflexión bíblica en el libro del profeta Oseas. Yo sé que la mayoría no sabe que existe el profeta Oseas. En el libro del profeta Oseas, ¿ya lo encontró? En el capítulo 4, en el versículo 6. Y yo quisiera, tomando como base este pasaje, que es un pasaje muy sencillo, pero que ese es el texto, como llamábamos nosotros, la base del todo el mensaje. Ahí se resume, está sintetizado todo el mensaje del libro del profeta Oseas, que tiene 14 capítulos y que se divide en 3 partes. Del capítulo 1 al 3, del 4 al 7 y así sucesivamente. Tiene una enseñanza muy interesante, hermanos, para nosotros, y que a veces ahí guardamos y no le damos el crédito que merece. Vamos a leerlo para que usted esté tranquilo. Dice ahí en el capítulo 4, verso 6. Vamos a leerlo juntos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. No lo están leyendo todos conmigo. Vamos a leerlo para que hagamos más ameno este momento. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios bendiga su palabra. Amén. Quiero llevarlos a una sencilla reflexión, como son todas, sobre esta temática que aparece aquí en la pantalla: los grandes peligros de la ignorancia espiritual. El tiempo en que vivió el profeta Oseas era un tiempo muy similar al nuestro, hermanos. Era un tiempo donde había mucha abundancia. Él reinó precisamente y trabajó en el reino de lo que la Biblia le ha llamado el reino del norte, que es Israel, que son las 10 tribus de Israel, que finalmente se dispersaron y no se sabe más de ellas. Hay mucha especulación, pero no hay nada firme. Y solo para salvaguardar su palabra, Dios conservó 2 tribus, y sobre todo la tribu de Judá. Pero este pasaje es muy interesante porque nos habla de los grandes peligros, hermanos, de la ignorancia espiritual. Y este pasaje que hemos considerado nos va a ayudar a centrarnos en 3 puntos que yo quisiera que usted los considerara. Primero, que Dios hace cosas muchas veces que no tienen sentido. Dígalo conmigo: Dios hace cosas muchas veces que no tienen sentido. Y número 2, que tenemos que entender, dígalo conmigo, tenemos que entender que en toda relación el amor es fundamental. Cuando el amor se acaba todo. Y tercero, que nos debe quedar a nosotros bien claro qué es lo que podemos extraer de este acontecimiento, de la tesis del profeta Oseas, y que nos debe quedar bien claro a nosotros, hermanos, que el pecado todo lo destruye. Dígalo conmigo: el pecado todo lo destruye. Yo he aprendido mucho de los proverbios populares, ¿sí? Y hay un proverbio que más o menos hace un apoyo a esto y nos da mucha claridad cuando nosotros entendemos, hermano, que el pecado todo lo destruye, todo. Y dice por ahí un verso: no juegues con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Ante Dios, hermano, no hay pecados de diferentes colores, como decimos. No, hay pecados que son permisibles.
todo pecado es aborrecible por Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No hay pecados blancos ni pecados rojos, todos son iguales delante de Dios. Y eso es lo que aquí nos habla en la historia este profeta. El tema central de este pasaje, de este libro del profeta Oseas, fíjense, hermanos, es que Dios ama a su pueblo aunque éste le sea infiel. Dios ama a su pueblo Israel, los judíos, a pesar de que éste le ha sido infiel muchas veces. Pero estos dos pueblos, hermano, tanto Israel como Judá, tuvieron la dicha de tener grandes predicadores, grandes mensajeros de la palabra. Pero me extraña cuando dice la Escritura que escaseaba la palabra de Dios en esos días. Escaseaba la palabra de Dios en esos días. ¿Sabe por qué? Porque ya lo leímos, porque se alejaron de Dios. Y comienza el encabezado que leímos, cuando lo habla directamente, dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea que nosotros, los pastores, los predicadores, somos los principales responsables si no predicamos la verdad. Dicen por ahí que la verdad no peca, pero incomoda. Pues que se incomoden. Pero nosotros tenemos la obligación de predicar la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos se olvidaron de los mandamientos de Dios. Se olvidaron de los preceptos, se olvidaron de las ordenanzas que Dios les había dado como nación. No para someterlos, no para sujetarlos, no para engañarlos, sino para que, dice, para que te vaya bien a donde quiera que vayas. Dios siempre ha deseado lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero hay cosas que son inevitables. Si nosotros actuamos bien, nos va a ir bien. Pero si actuamos mal, nos va a ir mal. Porque todo lo que sembramos, desgraciadamente o afortunadamente, eso es lo que vamos a cosechar. Y el mensaje de este profeta es precisamente, hermanos, el llamarle la atención al pueblo de Israel. Porque ellos se habían olvidado de Dios. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué había pasado? Que de pronto el pueblo está en esta situación tan lamentable y tan triste. ¿Hasta dónde tuvo que recurrir Dios, hermanos, para llamar su atención? Y aquí fue donde el profeta Oseas desarrolló su ministerio profético en el reino del norte. Pero fíjese nada más, como les dije, Dios hace cosas muchas veces que no tienen sentido. Que no tienen sentido para nosotros. Dios le ordena al profeta Oseas que tome por esposa a una mujer prostituta y que tenga con ella hijos de prostitución. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí, verdad? Si él era un hombre de campo, Oseas. Casi la mayoría de los que estamos aquí venimos del campo, hermanos. Solo que hay aquí alguien que sea de sangre real, que venga de la realeza. Yo les veo cara de gente humilde, sencilla, de campo. Pero un día inesperadamente la voz de Dios llama al profeta Oseas, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre muy interesante, que le ordena precisamente Dios: toma por esposa a una mujer prostituta y que ten hijos con ella, hijos de prostitución. Qué extraño, ¿no? Muy raro. Como siervos de Dios somos muy obedientes, y entonces Oseas, cuando se le da esa instrucción en el capítulo 1 y en el capítulo 2,
Como siervo de Dios fue muy obediente. Entonces dice la Escritura que Oseas obedeció. A Dios le agrada mucho la obediencia, hermanos. A veces nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a dimensionar el propósito de Dios en nuestra vida. En esta atmósfera de decadencia moral y espiritual fue que predicó el profeta Oseas. En esa crisis donde Jeroboam, hermanos, trató de suplantar la adoración verdadera por una adoración falsa. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Habían quedado 10 tribus al norte y 2 tribus al sur y dijeron: somos mayoría. Lo que nosotros, no, hermanos, con Dios no hay mayoría. Dios y yo somos mayoría. Pero si Dios no está en el asunto, siempre seremos la minoría y siempre habrá grandes riesgos si Dios no camina con nosotros. En esa crisis moral y espiritual, hermanos, que predicó el profeta Oseas, Jeroboam trató de suplantar la adoración verdadera por una falsa. Trató de cambiar la asamblea verdadera por una asamblea falsa. Trató de cambiar la teología verdadera de a un Dios verdadero por una teología falsa. Fíjese hasta dónde llegó Jeroboam, que era el rey del norte. Trató de cambiar el culto verdadero por uno falso. Como que siempre, hermanos, se ha luchado con todo esto de querer cambiar lo verdadero por lo falso. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, la tolerancia se está tragando la verdad. Decir la verdad es un mensaje de odio y discriminación. Fomentar el amor es un acto de perversión, dicen los especialistas. Matar un bebé es un derecho humanista. Hemos sacrificado la verdad, dijo un predicador de muchos años, el más grande de estos últimos siglos, Billy Graham. Jamás pensé que a mis 98 años alguien en una entrevista tendría que preguntarme: para usted, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Esto es insoportable, dijo. Por eso la iglesia, hermanos, tenemos que predicar la verdad. Claro, predicarla con amor y vivir la verdad, porque de no hacerlo le estamos otorgando todo el poder a los humanistas seculares. Yo debo predicar la verdad. Hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Suplantamos la bendición de Dios por una emoción pasajera. Nos olvidamos de predicar la palabra viva que transforma, que regenera, por mensajes humanistas y sensuales que solo traen carnalidad y falsedad. Pero en esas terribles circunstancias que estamos pasando, Dios enviará ese fuego consumidor y librará al pueblo, a su iglesia, de una manera extraordinaria, porque su palabra, la palabra de Dios, es fiel y es verdadera. Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, siempre tendrá cuidado de nosotros. Oseas, hermanos, para llevarlos a este personaje, era un hombre común como usted y como yo, un hombre de campo. Un hombre que quizá vivía en una comunidad ejidal, porque en el tiempo de Oseas ya había ejidos, había comunidades rurales, y ahí estaba tal vez pensando. Y viene el llamamiento para él, hermanos. Cuando Dios nos llama, hay que obedecerle. Y Dios lo quiere de predicador, Dios lo quiere de mensajero, y Dios lo quiere como su profeta. Por eso les digo que Dios hace cosas tremendas. Dios hace cosas increíbles. Como les dije, el primer punto, Dios hace cosas muchas veces que no tienen sentido. Les voy a dar otro ejemplo de cómo a veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Ya hemos hablado de ese personaje llamado Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué andaba haciendo Elías, hermano? ¿Escondiéndose de quién? De Acab y de Jezabel. ¿Lo querían qué? Darle una placa de reconocimiento por
porque dijo, no va a llover por 3 años y 6 meses, ni una gota, es más, no va a haber ni sereno ni nada. Y lo andaban buscando para darle una placa de reconocimiento. No, lo andaban buscando para matarlo. Dios le habla a Elías y le dice, vete a la casa de la viuda aquella en Sarepta de Sidón. ¿Y cómo era esta viuda, hermanos? Era una viuda pobre, con un hijo que tenían unos cuantos leñitos, poquita harina, poquito aceite, y solo iban a hacer la última torta ya para acostarse y a dormir, porque la sequía también los había alcanzado a ellos. ¿Qué cosas hace Dios, no? Lo manda ahí con una mujer pobre y le dice, ahí vas a estar. Pero Señor, ¿de qué se trata? Pero dice la Biblia que mientras llegó el profeta de Dios, dice, ni el aceite ni la harina se acabaron. Como decía un hermanito muy conocido nuestro, que cuando Dios bendice hasta el costal presta. No sé cómo le hace, pero Dios lo hace. Dios cuidará de nosotros. Dios hace muchas veces, hermano, cosas que no tienen sentido para nosotros. Y cuando uno analiza lo del profeta Eliseo, en cambio, hermanos, es increíble, ¿no? Que a Eliseo le manda a un general llamado Naamán, todo leproso, un general de miedo, de respeto, y le dice, y se lo manda con caballos y carretas, cargado de oro, cargado de plata y cargado de vestidos, para bendecirlo. No había quien sanara a aquel profeta. Pero Naamán dijo, tráiganmelo a mí, yo hoy voy a sanarlo. ¿Cómo de que no se puede? Si ellos dicen que aquí en Israel hay un Dios poderoso, tráiganmelo. Yo sé cuál es la solución. Dios siempre tiene la solución para nosotros. El problema de nosotros es que nos falta creerle y tener fe. Cuando asociamos esas dos cosas, todo es posible si podemos creer. Al que cree todo, le es posible. Llegó el profeta, llegó el criado de Eliseo, hermanos, y le dice, pues ahí están afuera. Dijo, no, yo no voy a salir, porque a ese hombre lo que le encanta es el espectáculo. Dile que se vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán y asunto arreglado. Y ustedes ya conocen la historia, y si no la conocen, pues estudienla, porque no voy a hablar de ese tema ahorita, no porque no quiera decírselos. Pero Dios sanó a aquel hombre y regresó contentísimo, trayendo el oro, la plata y un montón de vestimentas, y le dijo, no, quédate con ellas. A Dios nunca le vas a pagar por un milagro. Dios hace las cosas por amor y por misericordia. Las cosas que Dios hace muchas veces no tienen sentido, hermanos. Y es ahí donde nosotros debemos a veces entender y observar cómo es el corazón de Dios. Fíjese cómo Dios le habla al profeta y le dice, vas y te vas a casar con una mujer prostituta. Y buscó a una mujer que se llamaba, ¿cómo dice ahí su Biblia? Gomer. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? Pero esa fue la que él escogió. Y no solamente eso, sino que le dijo, y vas a tener hijos. Y tuvo 3 hijos. Y les dio el nombre. Y esa mujer, como tenía un espíritu aventurero, abandonaba a los hijos cuando quería, venía cuando quería. Y así suele pasar en nuestra vida. Al pueblo de Israel le decía, que solamente me buscan, y cuando ya tienen todo se olvidan de mí. Ese era el mensaje. Esa forma tan inestable, dice, de la nación de Israel. Pero el mensaje que Dios le da al profeta, le dice, diles que a pesar de cómo son y de lo que hacen, yo estoy enamorado de ellos. Yo los amo. Yo estoy seguro que el profeta, hermanos, lloraba y se sentía que moría en vida. Sentía que su vida no tenía caso ya vivir. Sentía que su vida era un completo fracaso. Pero miren, hermanos, la mente trabaja y trabaja y trabaja de manera muy acelerada y amontona muchas ideas. Así es la mente. Amontona muchos pensamientos, muchas imágenes.
Y quizá la memoria le hace regresar al pasado, le hace recordar ese momento inolvidable en que conoció a esa hermosa doncella llamada Gomer. Tal vez para muchos ella no calificaba para él, pero Dios le dijo, búscala. Dios no le dijo, cásate con Gomer. Dios le dijo, búscala. Y Oseas, hermano, como todo buen cristiano, como todo buen siervo, dice que obedeció y no había ni la menor duda de que esa fue la voluntad de Dios para él. ¿Pero por qué? Porque Dios quería dejarnos una ilustración de lo que es el grande amor de Dios y su verdadera relación para con Israel, su pueblo escogido. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, o no decimos amén. Hasta lo cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Qué dice Pedro? Que somos especial tesoro, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero y porque hemos sido sellados con el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? Pero ¿qué refleja esto para nosotros, viéndolo desde lo que se llama la teología del espejo? Bueno, que la buena y verdadera relación con Dios, hermanos, a pesar de que Dios puede hacer cosas raras y extrañas, sin embargo, el segundo punto que tengo para ustedes es precisamente que tenemos que entender que en toda relación el amor de Dios es fundamental. ¿Cuántos creen que el amor todo lo puede? ¿Cuántos creen que el amor todo lo cree? ¿Lo creen de veras, hermano? La esencia de todo es el amor. Vaya conmigo a un pasaje. En el capítulo 3, versículo 4. Yo les dije que este libro es profético. Pero mire lo que dice para son tesoros escondidos, hermano, que ahí están reservados. Si nosotros no lo sabemos, es porque no queremos. Ahí está su Biblia desde hace muchos años, pero nunca ha leído al profeta Oseas. Mire lo que dice en el verso 4, capítulo 3. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin efod y sin terafines. ¿Sabe desde cuándo empezó esto? En el año 70 de nuestra era, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Más de 2000 años. Por eso comenzaron a trabajar en sinagogas. Y Pablo predicaba en las sinagogas. Pedro predicaba en las sinagogas. Hermanos, debemos tener mucho cuidado el olvidarnos de Dios. Pero mire lo que dice más adelante, porque Dios es amor. Después dice el verso 5, ¿qué? Volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El secreto, hermanos, del éxito no es hacer lo que uno ama, sino amar lo que uno hace. Es que dicen algunos, usan mucho una palabra, yo no estoy de acuerdo, dicen algunos. Es que no estoy de acuerdo. Bueno, hay que tomar un acuerdo para seguir adelante. ¿Cómo que hasta aquí y se acabó? No, si es hasta que la muerte los separe. Se ríen algunos muy nerviosos. Yo sé que tú no. Hermanos, lo que Oseas nos quiere dejar es que entendamos que en toda buena relación el amor es fundamental. ¿Se acuerdan cuando Dios tomó a Moisés y qué le dijo? Vas a ir y vas a sacar a ese pueblo que ha estado cautivo por ¿cuántos años? Por 400 años, y lo vas a sacar. Pero Señor, pues yo ni los conozco. No le hace, vas a sacarlos de ahí.
Pero Señor, a mí ni siquiera me interesa. Pues vas a ir y los vas a sacar en mi nombre, le dice. Y todavía el buen Moisés le dice, pues si no sé ni hablar, ir a ese poderoso nación como es Egipto y hablar el lenguaje que ellos hablan, después de 40 años de estar en el campo cuidando chivas, cuidando ovejas, cuidando animales, sembrando, y ahora me dices, ve a hablar con el rey Faraón. Señor, yo no sé hablar ese idioma ahora. Nosotros siempre tenemos argumentos para no servir a Dios. Nosotros siempre tenemos argumentos para no hacer lo que debemos hacer. Así somos nosotros. Pero Dios le da la respuesta a Moisés y le dice, tu hermano Aarón te va a acompañar. Ahí te está esperando ya. ¿Por qué fue Moisés? Porque Dios oyó la oración del pueblo. Él estaba bien cómodo, bien contento con su esposita, con sus hijos, enamoradísimo de la doncella aquella, con su suegro que lo quería y lo amaba. Qué bendición, hermano. Pues que ando incomodándome. Pero Dios lo llama. Señor, pero si yo ni siquiera los conozco, no sé. Yo te escogí, Moisés, desde que estabas en el vientre de tu madre. Hermanos, Dios nos conoce mejor que nadie. Conoce nuestro llanto, conoce nuestro andar, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra necesidad. Y les digo una cosa, Dios siempre está listo para ayudarnos. Es que me equivoqué, no importa, hija, yo estoy lista para ayudarte. Señor, es que la regué, no importa, hijo, yo estoy listo para ayudarte. Yo no estoy aquí para condenarte, sino para salvarte. Y llegó Moisés con toda autoridad. Estos son los grandes ejemplos que tenemos en la Escritura. Dios le dio a Moisés por altar el desierto para libertad al pueblo de Israel. Y ahí murió en el desierto. Porque toda relación verdadera, hermanos, debe ser una relación de amor. Y debemos amar lo que Dios nos ha dado. El profeta Oseas está aprendiendo que la verdadera relación con Dios es por el amor genuino. Es el amor genuino. Dios hace cosas increíbles, hermano. Y nos preguntamos, ¿por qué los escogió a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Porque Dios quería enviarles un mensaje ilustrado. Que Dios ama a su pueblo Israel a pesar de lo tramposo que son, a pesar de lo rebeldes que son. Lo que quería decirles es que a pesar de eso, Dios los ama. Dios los ama. Y sin lugar a dudas que los primeros días de su vida matrimonial del profeta Oseas era muy feliz con su esposa Gomer, como suele pasar. Ahora, el amor es algo que permanece. El apóstol Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Y esto, hermanos, es Dios el único que nos hace entrar en una relación de amor. Por eso debemos amar a nuestra esposa. Dígalo conmigo los que están casados. Yo debo amar a mi esposa. Por eso también debemos amar a la familia. Por eso también debemos amar a la iglesia. Cuando nosotros estemos pasando la peor crisis en nuestra vida o en nuestro ministerio, Dios siempre estará ahí actuando a nuestro favor, pero siempre para ayudarnos. Ya para terminar, el último punto, hermanos, ya para dejarlos tranquilos. El pecado, o sea, que nos debe quedar bien claro que el pecado todo lo destruye. Y Dios le hace sentir al profeta Oseas que cuando el pecado hace su aparición, hermanos, el pecado trae separación y destrucción. No juguemos con el pecado, hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Comete pecado. ¿Qué dijo Dios desde el principio? Que la paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. Y el gran sabio Salomón dice, no hagan cosas buenas que parecen malas. Eso de que todos lo hacen, pero yo no debo hacerlo.
No hagas cosas buenas que parecen, ni cosas malas que parecen buenas. Esa es la inteligencia y esa es la sabiduría. Cuando usted y yo caminamos siempre por la verdad. Mire, hermano, cuando el pecado aparece, destruye matrimonios sólidos. Cuando el pecado aparece, destruye familias hermosas. Cuando el pecado aparece, destruye pastores exitosos y sobresalientes. Cuando el pecado aparece, destruye ministerios muy brillantes y talentosos. Cuando el pecado aparece y lo dejamos penetrar en nuestra relación, destruye iglesias con mucha visión de trabajo. Cuando el pecado aparece, destruye evangelistas poderosos y famosos. ¿Sabe que yo he aprendido, hermano, que el pecado es terrible? Dígalo conmigo, el pecado es terrible. Se los voy a explicar de esta manera sencilla. Espero ser claro yo. El diablo, hermanos, no nos destruye. Ni 10,000 demonios junto con él destruyen a un ministerio, destruyen un matrimonio. Y la Biblia lo dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, porque el diablo no tiene poder de tocarnos, pero el pecado sí nos destruye. Debemos tener mucho cuidado con el pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado. Por eso es necesario, mis amados hermanos, decirles que tengamos mucho cuidado con el pecado, porque este sí nos destruirá si no le ponemos un alto de manera inmediata y de manera definitiva. ¿Se acuerdan que el mismo diablo a quién fue a tentar al desierto? Al Señor Jesucristo. Quería acabar con su ministerio y le hace propuestas. El diablo siempre hace propuestas. Si me adoras, si transforman las piedras, o sea, la obediencia. Y dijo Jesús: no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, hay cosas que el mundo nos ofrece que parecen buenas, pero están envueltas en ese papel de bondad, pero detrás de ello hay un trasfondo de desgracia y de maldad. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado nosotros. El pecado es como un témpano de hielo. El pecado, mis hermanos, ha destruido fuertes y poderosos ministerios, en el sentido de que son muy famosos y muy populares. No hay nadie más grande que el Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que hace aquí mención el profeta Oseas, que nos debe quedar bien claro que el pecado todo lo destruye. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que si alguno ha cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo, el santo. Que el diablo no te bloquee, que tu pensamiento que trabaja al 1000 por 1 no te descontinúe, no te esté bloqueando. Si tú vienes a Él, pecador, sea como sea, el Señor está listo para limpiarte nuevamente, transformar tu mente, tu corazón y reinar en tu vida como siempre ha querido hacerlo. Mire, a pesar de esos desniveles por los que hemos pasado, la unción o el llamamiento de Dios, el amor de Dios nos hace siempre permanecer. A veces tenemos que pasar, hermanos, por esos desniveles físicos, enfermedades, esos desniveles morales muy fuertes, esas debilidades espirituales, esos desniveles o debilidades ministeriales o debilidades teológicas donde ya no sabemos si creer o no creer. Porque siempre va a haber propuestas. Y nosotros siempre queremos caminar sobre alfombra roja, donde la gente nos aplauda, donde la gente nos vea, donde la gente nos ame, donde la gente nos acepte. No, hay que enfrentar a veces circunstancias de cuesta arriba, entre piedras, entre espinos. Pero hermanos, la Biblia dice, el Señor dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te voy a desamparar. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas caído donde hayas caído, yo estoy listo para amarte.
porque el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y eso es lo que nos hace soportar lo que sea, hermanos, a fin de permanecer firmes y permanecer victoriosos en el nombre de Jesús. A pesar de todos esos tsunamis que han venido, a pesar de todos esos huracanes que hemos enfrentado en nuestra vida personal, usted y yo somos campeones del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nada nos va a vencer, porque en Cristo nosotros seremos más que vencedores. No sé qué sea lo que tú estés pasando, que a veces llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice Dios: es más fácil que tú te olvides de mí a que yo me olvide de ti. Nosotros siempre estamos en el corazón de Dios. A veces nos suelta el hilo para ver hasta dónde llegamos. Y cuando llegamos a esos lugares peligrosos donde hemos caído por nuestras propias decisiones, por nuestras malas relaciones, por nuestras malas conductas, por nuestras malas actitudes, Dios dice: pero llegará el día cuando le dice a él: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová, y la bondad de Dios estará con ellos hasta el final de todos sus días.